El PyFlow y darle antecedente de lo que veríamos en Solid. Entonces el PyFlow, este programita que está aquí arriba, es el iconito, la versión que nosotros por ahí conseguimos. Si tienes una versión más nueva, pues nada más adaptarte a lo que te pide el programa. En las referencias, ya por ahí compartí la presentación. Solamente viene un ejercicio. En realidad vamos a ver el mismo ejercicio con dos posibles entradas, datos de entrada. En el primero vamos a conocer solo el caudal de la bomba que queremos trabajar, y en el segundo caso vamos a conocer la bomba, es decir, el modelo de bomba y las características de velocidad, y con eso vamos a establecer cuál sería su comportamiento en el sistema. Entonces así aparece de hecho en su presentación. Y los datos que aparecen les voy a indicar cuáles son representativos, o sea, nada más para que tengas una guía de la secuencia, es decir, que los resultados no necesariamente corresponden al ejercicio que estamos viendo, para que lo tomes en cuenta. Bueno, ¿qué nos dice ahí? Que tenemos un depósito que está a nivel 0, que es este depósito, nivel de piso, y a partir de ahí vamos a llevar el agua a un depósito elevado que está cerrado. Y ese depósito elevado nos dan la altura a la que se encuentra, que aparece el dato, 212 pies de altura. También nos dice que desean bombear el agua de este punto a este punto a razón de 50 galones por minuto. Son galones norteamericanos, porque también tiene la opción de galones europeos, son galones norteamericanos. Aunque no lo dice ahí, yo lo estoy especificando. El agua está a 60 grados Fahrenheit. Recordándonos que si variamos la presión, pues varía el comportamiento del vapor de agua. Vamos a buscar lo más cercano a este valor que tenga la base de datos del proveedor. El software, como dije, es un software comercial industrial, es un software educativo. Cuando tú tienes una temperatura diferente, puedes crear en tu base de datos una nueva característica, pero tendrías que buscar la referencia. Tendrías que irte al Cengel, por ejemplo, y buscar a esa temperatura cómo se comporta el fluido, como lo hicimos en el de cavitación, y tú crearlo, pero no es la intención, nada más para buscar el próximo inmediato superior al que nos diga aquí. Después nos dice cuál es la presión que tiene el depósito, este depósito de aquí, y la presión es una presión absoluta. ¿Qué quiere decir? Que el sistema está cerrado, este elemento está cerrado, aquí se ve que tiene una tapa, entonces es presión absoluta, son 40 psi absolutos o en función de gravedad, por eso dice PSI-G, y en algunos software dice ABS, absoluto, para tomarlo en cuenta. ¿Y qué más nos da? Bueno, nos dice la tubería de descarga, qué longitud tiene, de aquí a aquí cuánto hay. Esta tubería es de 225 pies. ¿Qué más sabemos? Bueno, sabemos aquí que esta tubería es de 1 pulgada, aquí lo dice, diámetro de 1 pulgada. No nos dice el material, vamos a suponer que fuera 0, pero puede ser cualquier otro. Y nos está diciendo aquí que de donde está llegando la descarga del agua, aquí, a donde está el espejo de agua del tanque, son 5 pies. Ese dato lo necesitamos. Y nos dice que hay dos codos, un codo aquí y un codo acá. Esos codos son de 1 pulgada. A la succión, aquí está la bomba, a la succión de mi referencia o del piso hacia abajo, la tubería tiene 3 pies. Y me está diciendo que hay un solo codo. Y ese codo aquí me dice a qué diámetro está. Dice que la tubería es cédula 40 y me dice que es de 2,5 pulgadas. Quiere decir que aquí tengo 1 pulgada y aquí tengo 2,5. Esos son los datos. ¿Alguna duda? Bueno, ¿cómo se hace? Ahorita lo voy a hacer en el programa, pero para explicarlo directamente en el mismo, ¿no? Yo aquí les puse un pequeño prontuario, no le crean todo, porque me refiero a que no son los datos necesariamente del ejercicio, no todos, porque hice varios en su momento, pero comentándolo. Definimos, me esperan a que tomen asiento y se quite la cachucha a la compañera, por favor. Aquí sería definir las unidades, sistema imperial, sistema inglés, establecer el fluido, el más cercano que haya, eso lo hago aquí. Después de hacer eso, el paso al siguiente, establecemos dónde está el tanque elevado. Ya dijimos que está a 212 pies de alto y dijimos que de donde está la zona de descarga al espejo de agua son 5 pies, eso está aquí. Le decimos que va a haber de ese punto al extremo inferior, a donde va a tomar el agua, hay una distancia, un nodo, una unión, y ponemos la tubería, esta es la tubería. Le decimos la distancia de la tubería, el material, el diámetro, la cédula, eso está aquí, declarado.
Ahorita nomás lo estoy mostrando porque lo voy a ir haciendo ahí en el programa ya directamente, nada más para que sea más rápido. Una vez que nosotros declaramos ese sistema, ponemos el tanque que está en la parte inferior. El tanque está en cero, no tiene una altura definida, está en el piso, nivel cero. Establecemos nosotros que va a tener un conector, y eso es la línea que se va a ver en amarillo, lo vamos a ver ya en el programa. Y en la línea en amarillo nosotros vamos a poner, en esta línea, la tubería de 2,5 pulgadas. Vamos a establecer que tiene un solo codo y vamos a poner la bomba, el simbolito de bomba. Y en la bomba vamos a declarar el único dato, 50 galones por minuto. Y una vez que hagamos eso, pues ya lo vamos a calcular. Nos va a dar un PDF con todos los resultados. Ahí lo explicaremos en su momento. Y lo voy a comparar con, esto no viene ya, ahí se termina su presentación, esto ya no viene. Lo voy a comparar si yo hiciera el análisis teórico. 3 valores teóricos que yo calculo para ver cuál es la altura máxima que podría elevar según la teoría, según Bernoulli, cuánto podría elevar el agua. Y voy a comparar el resultado que me da Bernoulli contra el que me da el software, que toma en cuenta las pérdidas por fricción. Y hay una diferencia de más de 100 pies, pero para que lo veas. De hecho, voy a mostrar lo que te da el software contra lo que te da el análisis teórico. El segundo es la potencia que hay en el rodete. Y vas a ver la diferencia entre la potencia que dice la teoría contra la potencia del software, que aproximadamente es un HP y medio de diferencia. Y por último, pues lo que es la potencia del motor, no de la bomba, del motor. Y eso va en función de la eficiencia, así que hay que calcularlo a pie. Y eso es lo que haríamos en una primera etapa. Y lo comento porque en tu presentación, la que está ahí en el sistema, aparece hasta aquí. Pero en su momento pues lo explicaremos. Ahora sí, el programa. Aperturo mi programa, ahí está, la versión que tengas, y voy a seguir ese procedimiento que expliqué ahí. Lo primero es establecer las unidades del sistema imperial. Aquí me dice qué es el sistema imperial. Se supondría, yo parto de la premisa que todo eso que está ahí pues lo conoces y lo entiendes, ¿no? Sería título personal darle una leidita ahí, a ver, longitud, pies, diámetro, pulgadas, rugosidad, pulgadas, flujo caudal, pies cúbicos por segundo, flujo másico, libras sobre segundo o slug segundo, velocidad, pies sobre segundo, peso, libras por pie, es slugs, LDS es slugs. Y luego dice área, pies cuadrados, volumen pie cúbico, pérdidas en la tubería, en pies columna de agua o pies columna de fluido, uniones o nodos, dice presión superficial, PSI absolutos, nivel de líquido pies, elevación pies, otras presiones, presión absoluta. Dice, existen valores que convergen en el sistema nuevo de unidades. ¿Estás de acuerdo con eso? Le pones que sí. Pero en teoría tú eso lo debes de conocer. Ahí está. Entonces ya nos dijo en qué están todas las unidades. Segundo, fluido, cargar fluido. Y aquí vamos a buscar con esta barrita, en este de aquí vamos a buscar el fluido. Tiene acetona, tiene la posibilidad de poner gases, tiene la posibilidad de poner líquidos, tiene la posibilidad de poner una mezcla de ambos, depende de la presión. Yo voy a buscar agua, aquí está, agua. Y ahí me decía que estábamos a 60 grados Fahrenheit. No hay 60, el más próximo es este, 59. Podríamos crear uno, pero tendríamos que buscar los datos que complementan la gráfica. ¿A qué me refiero? Tendría que crear uno en el cual yo supiera la presión absoluta, la densidad, la viscosidad centipoise, la cantidad de presión vapor de agua y si es líquido gas o es una calidad entre líquido y gas. Entonces, para no complicarme, me voy al inmediato superior que encuentre ahí o el inmediato inferior, dependiendo mi análisis. Como ahorita me dan de tope 60, si yo le pongo 61, ¿qué va a ocurrir? Que va a haber más vapor de agua. Entonces me voy a ir al inmediato nominal o inferior, siempre. Entonces aquí voy a tomar 59, pásale compañero, le voy a dar aquí transferir o seleccionar fluido en este iconito. Y lo va a pasar a la parte de arriba. Y le voy a dar guardar. No sé quién ya tenga el programa, también si ya lo tiene, me va diciendo y me voy más lento, si no, pues sí, realmente es muy sencillo. Pues ya cargué el sistema, ya cargué el fluido. ¿Qué seguiría? No sé si lo tengan, si sí funcionó, no funcionó. Yo les pasé la versión que yo tengo, que ha funcionado bien en Windows 11. El único problema que me ha generado es cuando hace el PDF, pero bueno, lo podemos salvar ese problema. Entonces, ya que tengo la hoja de trabajo caracterizada, ya siguen los componentes. El primero, lo explico en la parte superior, aquí está el tanque elevado,
aquí está el nodo de unión, donde está el cursor, aquí está la tubería y aquí está la bomba. Son los únicos elementos que vamos a utilizar. Voy a empezar con el tanque o el repositorio, ahí dice adicionar o agregar tanque, en el iconito que estoy señalando. Lo selecciono y lo pongo en cualquier parte de la zona gráfica. Se ilumina de amarillo y del lado izquierdo me dice que puedo poner o asignar los valores. Yo tengo que darle escape o salir del ítem o darle aquí en el cursorcito para que no siga seleccionando tanques y yo pueda darle un clic al tanque y pueda cargar los datos, si no, no se habilita. Se tiene que ver en amarillo alrededor cuando le doy un clic para poder seleccionar los datos del lado izquierdo. ¿Qué datos son? Ya los expliqué al inicio. Aquí viene presión superficial, recordando que está tapado ahí, no es atmosférica. Son 40 PSI en función de gravedad absolutos. Y viene aquí el nivel del agua. El nivel del agua estaba de la base hacia arriba, eran 5 pies. Y la altura de donde va a tomar el líquido, a donde lo va a llevar, la altura total del piso hasta el tanque elevado, pásenle, eran 212 pies según la presentación. Ahí está 212. Y eso es todo lo que hay que hacer del tanque. ¿Alguna duda? Bueno, ya que tengo el tanque, no necesito darle enter ni nada. Con que yo cargue del lado izquierdo queda ya grabado. Voy a buscar el iconito del nodo o de la unión, ahí dice join point, unión o punto de unión adicional, y lo voy a posicionar en la parte inferior derecha, no importa dónde, simplemente que gráficamente entienda yo que es de donde va a traer el fluido. Aquí me pregunta a qué elevación está el nodo. En realidad el nodo va a estar hasta el piso, de donde va a succionar. Entonces realmente no me interesa ponerle la distancia la voy a poner en la longitud de la tubería, no en la referencia. Tanque elevado está a 212 pies, pero donde termina el tubo, en la parte inferior en el diagrama, está en 0. Entonces aquí donde dice elevación del punto, 0 pies. ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, después de eso le voy a dar donde dice tubería, aquí, adicionar pipes. Se ven dos nodos o dos esferitas y se ve un vector. Le vas a dar un clic ahí y vas a ir del join o del nodo, le vas a dar un clic y lo vas a llevar hasta el tanque y le vas a dar otro clic. Y ahí te dice, recuerda que ya viene con unos datos estándar la tubería. Dice cédula 40, longitud de 10 pies, diámetro de 4.026 pulgadas, es diámetro interior, y rugosidad de 2 milésimas. ¿Estás de acuerdo con esos valores? Le puedo poner que sí, luego los cambiamos. Sí, estoy de acuerdo. Y me abre una ventana flotante, que no sé si se alcance a ver ahí porque luego la cierra, en donde vienen las etiquetas, las unidades, los datos de la tubería, los datos del nodo, los datos del color y los cálculos. Nada de eso voy a usar. Lo voy a usar todo del lado izquierdo de la pantalla. Cierro esto y si tú te fijas se iluminó la tubería y se habilitó la parte inferior izquierda, que el que estaba en gris ya está en blanco para yo poder poner datos. Pero para habilitar datos tengo que deshabilitar el icono de tubería. Tengo dos opciones, le doy escape o le doy aquí donde está el cursor. Yo suelo hacerlo con escape o delete para que se salga de ese icono y entonces ya puedo poner los datos acá abajo. Después donde dice pipe 1, tubería 1, ahí le pongo los datos. ¿Qué datos son? Bueno, el primero, ¿qué longitud tenía la tubería? Eso venía en la presentación y eran 200, a ver, luego me traiciona la memoria. 225 es esta tubería, 225 pies la tubería. Entonces bueno, me regreso ahí y donde dice longitud, ahí le cargo aquí abajito 225 pies. Y voy a asignar dos valores. Donde dice aquí diámetro interno, tiene un iconito al lado que dice diámetro y tiene un signo de interrogación. Le damos un clic ahí y me apertura esta ventana donde dice dame los datos de la tubería. ¿Qué datos ocupamos? Son simplemente dos datos. El primero es establecer si vamos a utilizar ese material, viene por default a 0. Y luego viene el diámetro nominal, aquí viene en esta parte, la primera columna, todas las tuberías comerciales que venden, desde 1/8 hasta 42 pulgadas. Entonces ya tú empiezas a buscar aquí, dijimos que a la entrada iban a ser 2,5 o a la succión y a la descarga 1 pulgada, eso dice la presentación. Voy a buscar donde dice 1 pulgada, aquí está, y le voy a dar doble clic y lo va a cargar aquí arriba. Entonces dice material acero, dice steel easy, 0 según la Asociación Norteamericana del Acero, cédula 40,
rugosidad en pulgadas, 1 milésima, 0.001 pulgadas. Y luego ya viene tamaño nominal de la tubería, 1 pulgada, diámetro interno, 1.09, espesor de pared, 0.13, diámetro exterior, 1.315 pulgadas, peso, 1.6, y dice aquí que son libras masa por cada pie, y luego ya me da el volumen interno y el área de la sección transversal. Entonces, bueno, nada más para referenciar que él calcula todo por mí. Simplemente le doy doble clic para que lo cargue y le digo salvar tubería. Salvar tubería. Y ya quedó asignado en este apartado. En la parte inferior dice rugosidad y tiene una opción que dice material. Ahí es donde puedo yo cambiar el material. Viene por default a 0 y no lo vamos a cambiar, lo vamos a dejar a 0. Pero si yo te indicara algún otro, que acero en particular, si no fuera cédula 40, si fuera otra cédula, o si no fuera acero de cédula 40, si fuera algún PVC o algo, aquí te lo indicaría y tú simplemente lo seleccionas aquí en la tabla y le das aquí seleccionar para que lo cargue. Voy a dejar el acero porque era cédula 40 acero, porque nos decía el programa, no nos daba más datos más que era cédula 40. Entonces ya acabamos ahí de caracterizar la tubería. ¿Qué me falta? Esa tubería tiene 2 codos. Si yo me regreso aquí a la presentación, veo que aquí esa tubería tiene un codo aquí abajo y un codo aquí arriba. ¿De cuántos son? De 1 pulgada. Pues yo voy aquí y en este iconito que está en la parte superior donde dice Name, después de eso tiene el icono de una válvula y ahí le doy un clic y dice adicionar filings ahí, que son accesorios. Entonces le doy clic y aparece esto, accesorios con sus coeficientes de fricción. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente en este iconito donde estoy señalando tiene un submenú. Voy a buscar el diámetro que yo quiero, la tubería era de 1 pulgada, y voy a buscar 1 pulgada y me va a poner todos los accesorios de 1 pulgada primero. Entonces voy a buscar codos, y aquí dice SB, Standard Bend, es codo estándar, codo largo, tubería larga, etc. Entonces voy a usar el codo estándar de 1 pulgada y simplemente le das doble clic y ya lo llamó aquí arriba. Y simplemente le digo cuántos son 2 codos y ya te da las pérdidas por fricción aquí, 1.38, y nada más le dices guardar. Y como puedes ver aquí dice que ya incluyó 2 accesorios. Hasta ahí no sé si hay alguna duda, es bastante sencillo, pero para irlo viendo. Y ya terminamos con ese apartado de la primera tubería. ¿Qué faltaría? Pues ahora poner la tubería donde iría la succión, ¿no? Entonces para esto voy a poner primero mi tanquecito, selecciono el tanque otra vez, lo pongo aquí abajo, no importa la ubicación, y aquí nada más recordar, está en el origen, está en la base, entonces la elevación es 0, no le voy a modificar nada, es presión atmosférica, no es absoluta, no necesito ponerlo, entonces simplemente es el tanque, y lo que voy a hacer es poner ahora sí la tubería. Entonces voy a ir y voy a poner una tubería de ese tanque al nodo. Ahí está. Escape para que salga. Ya puse mi segunda tubería. Y ahora sí, ¿qué datos me dan en esa tubería? Si te fijas bien, la elevación está en 0, no la voy a modificar. Lo que voy a modificar es la longitud que tiene la tubería, ¿sí? ¿Cuánto tenemos de longitud? ¿Cuánto dijimos que teníamos de longitud? A ver si quién se acuerda. De la bomba a la succión, ¿cuánto había? Está en tu presentación, son 3 pies. Decía ahí que teníamos 3 pies de la succión al elemento. Miren, vemos el dibujito y nosotros estamos aquí. Esta es la bomba, este es el nodo. Te fijas, están en la misma línea de acción, y de ahí a donde va a tomar el agua, 3 pies, el espejo de agua. Del espejo de agua al neutro de la tubería son 3 pies. Entonces quiere decir que ahí hay, aquí en longitud, 3 pies. No se pone negativo, nada más la longitud. Él sabe que es de la referencia hacia abajo. ¿Qué me faltaría? El diámetro. Y ahí yo les pregunto, esa la succión, ¿qué diámetro tenía? 2 pulgadas y media. 5. Era 1 pulgada la descarga, 2,5 la succión. Está aquí en la presentación. Lo platiqué al inicio. Tubería, cédula 40, 2,5. Aquí hay un codo de 2,5, tubería de 2,5 y la salida es de 1 pulgada. Entonces, lo que voy a hacer es ponerle aquí longitud y diámetro. Ya le puse longitud 3 pies, diámetro voy a buscar aquí cuál va a ser el valor de 2,5. Aquí está.
dice tamaño nominal 2,5 pulgadas. Doble clic, cédula 40, 2,5, ahí está, salvar. Ya cargamos lo que es la tubería de succión. El material sigue siendo una Easy cédula 40. ¿Y qué me faltaría aquí? Los accesorios. Voy a poner los accesorios, es un solo codo, pero el codo es de 2,5 porque es el de succión. Entonces voy a poner aquí 2,5, no sé que haga un refresh y busco el codo. Ahí está. Lo transfiero a la parte superior y nada más es uno y aceptar. Y ya casi acabamos, no nos falta la bomba y tanta. ¿Qué tendría que hacer? En esta parte inferior, aquí tiene un simbolito que es el símbolo de la bomba, que abajito no estoy señalando. Entonces selecciono la bomba, ahí está, y me abre este menú y me pregunta la bomba, ¿cómo la voy a caracterizar? ¿Por el flujo? ¿Por la altura? Lo que conocemos como altura de Euler, ¿por la velocidad o conozco la marca de la bomba? Lo único que me dan es el caudal. Entonces voy a asignar el que dice aquí Set Flow Rate, dar o setear o cargar el flujo de la bomba, y cambio las unidades, está en metro cúbico segundo, lo voy a poner en galones, y aquí dice US GPM, galones por minuto americano, es el que vamos a seleccionar, ahí está, y le ponemos 50, que era el dato que estaba en la presentación. Aquí decía que eran 50 galones por minuto, todo está aquí. Entonces simplemente le pongo 50. ¿Y dónde lo guardo? Le vas a dar aquí en File, salvar bomba y adicionarlo a la tubería. Aquí, salvar bomba y adicionar. Y si te fijas, ya puso la bomba y la puso exactamente en el tramo de tubería que estamos señalando. Aquí está la bomba y es en ese tramo de tubería. Y ya están todos los datos que declaramos nosotros. Aquí están. Si tú te vas fijando en cada icono, aquí está el nodo 1, que fue el tanque 1, 202 es la elevación con respecto a la referencia, el segundo dato es la presión a la que está siendo sometido, y el arroba quiere decir la distancia del recipiente, del espejo de agua a la referencia. Entonces ese arroba me dice que esos 5 pies son de la base del tanque al espejo de agua. Eso es lo que significa este simbolito. La siguiente es la tubería 1, y ahí me dice que tiene una longitud de 225 pies. De ahí se va a la tubería 2, que está de 3 pies de longitud total, y la bomba, claro, yo le podría dar doble clic a la bomba y dar los datos, ¿no? Y el último recipiente que me dice que está en la referencia y no tiene una diferencia de profundidad, porque no nos lo dieron, fue un dato que no creamos. Y eso es todo lo que hay que generar ahí. Después de eso nada más le damos aquí en calcular, aquí arriba, calcular, y me pide que guarde un archivo de referencia, siempre pone uno como protección, entonces le voy a poner aquí ejemplo 1-A y lo voy a poner en escritorio porque luego lo voy a borrar. Y una vez que lo guardo, entonces ahora sí empiezan los cálculos, y aquí me dice cuál es lo único que observa el programa que no cumple. Entonces si yo busco aquí la única nota que me pone, pásale compañero, aquí me dice que el líquido en la tubería 1 está a una alta velocidad. Dice, oye, esa tubería está llevando un fluido a 18.5 pies por segundo, es muy alta. No dice que no puede calcularlo, dice que es muy alta, no es que lo tomes en cuenta. Dices, yo sé que es alta, son con los datos que venía en el ejercicio de referencia que queríamos resolver con este software. Entonces, bueno, ahí estaría, ¿no? Y tengo dos posibles soluciones: crear un PDF o crear una vista dinámica. Voy a hacer ambas. Le voy a dar crear PDF. Me pregunta el nombre de la compañía, el proyecto, el ingeniero que lo resolvió y todos los datos que yo quiero incluir en mi informe. Eso es lo que me da por default, que yo puedo quitar o agregar datos de la tubería, datos del nodo, datos de la bomba, datos de la altura de cabeza, datos de la potencia, lo que yo quiera, y simplemente le digo crearlo. Y bueno, crea un archivo, lo manda a escritorio, ahorita lo abrimos y me da la opción, aquí no se alcanza a ver que dice rediseñar en vez de calcular. Le voy a dar rediseñar, no es que realmente vaya a rediseñar nada, sino le estoy haciendo una actualización. Vuelvo a guardar para que me permita otra vez mostrarme en el resultado, a ver si se alcanza a ver ahorita. Quiero que lo vuelva a poner para que ahora me vuelva a habilitar el resultado que yo quiero ver dinámico, porque si no, no me dejaría.
dice ver el datasheet de resultados en vez de crear el PDF, y entonces me daría esta tablita en donde yo puedo hacer la búsqueda aquí, ¿no? Cómo se está comportando la tubería, son dos tuberías, el flujo, el material, el diámetro interior, la longitud, el flujo másico, el volumen de flujo, etc. Y todas estas pestañas. Realmente, ¿cuáles me interesan? Pues tres, solamente me interesan tres. Altura a la que la bomba puede subir el líquido, es lo que me interesa. Me interesa la potencia que desarrolla el rodete, nada más. Y el último dato que no me lo da que es la potencia del motor eléctrico. Nada más me da dos datos. Entonces, ¿dónde encuentro esos datos? Bueno, pues puedo irme a donde dice bombas, que está bombas, y de ahí yo me desplazo y aquí vas a ver que dice altura de cabeza, pump head, y aquí me dice 646.92 pies columna de agua. Eso es lo que tiene de altura de cabeza ese dato. Después de eso también le puedo pedir que me indique cuál es la potencia que tiene el sistema. Yo me puedo ir a donde dice energía, esta pestañita de energía, y ahí aparece, dice total utilizado, y aquí me dice cuál debería de ser la potencia que desarrolla el rodete. 8.16 HP horsepower, 8.16. Son los dos datos que me da de interés y ya lo voy a cerrar. Hasta ahí, ¿alguna duda? Ahora sí voy a abrir mi archivo que me creo con mis resultados para mostrarte pues cómo lo analizamos, ¿no? Y obviamente mi PowerPoint, ¿no? Para tratar de indicarte eso. Yo creo que ya lo guardé aquí adicionalmente para que lo veas, que es lo que te crea pues algo como esto, en donde te da el diagrama que tú creaste originalmente, te dice los datos del fluido, que fue el agua a 59 grados Fahrenheit, te dice los datos de la bomba, muy escuetos porque nomás le dimos el caudal, los datos de las dos tuberías, los datos de los accesorios, que son los tres codos. No tenemos componentes adicionales, por eso no aparece. No tenemos válvulas de flujo de control, no tenemos reductores o toberas, no tenemos controles de baja presión o de caídas de presión, y me dan los datos de comportamiento en los nodos o las uniones, ahí están. Y por último los datos de energía. Ya mencioné cuáles son los dos que me interesan a mí, en donde aparecen los datos de la bomba y la energía, son esas dos. Y lo comento porque estos datos, tanto este de aquí, que son los HP, como el dato de la bomba que al inicio me daba, que era la altura, este dato, de la que puede trabajar, que es la altura de cabeza positiva, 646, son los datos que muestro yo en mi presentación, que eso no aparece en la tuya, ¿verdad? Porque bueno, la idea es que algo hagas, ¿verdad? Pero bueno, ahí muestro. Ese sería el diagrama que sí viene en tu presentación. Ese sería el procedimiento que seguimos: declarar las unidades, declarar el fluido, seleccionar la temperatura del fluido, establecer el tanque elevado, definir el nodo, definir la línea, establecer el diámetro de la línea, establecer las características del tanque elevado, poner los accesorios de la tubería, poner el tanque de repositorio de acceso, establecer nuestra tubería número 2 con su accesorio, ahí está, y por último la bomba, que es esta parte que está aquí, la bomba, y los resultados. Eso es lo que hicimos. Entonces te decía que no es un tutorial como tal. Y bueno, ahora sí, retomando aquí, si yo analizo cómo lo podría hacer de manera analítica, pues identifico mis datos, utilizo mi teoría, que es la teoría que me enseñan a mí, que es la de Bernoulli, que es esta teoría. Identifico lo que es la energía potencial, la energía cinética, la diferencia de alturas y lo que sería la altura de Euler, como ya lo hicimos en los 11 ejercicios, y después de eso podríamos nosotros calcular al menos dos variables. La primera es la altura de cabeza, siguiendo la formulita de Euler, despejábamos la H como en el ejercicio 7 y obtendríamos la altura teórica, 537 pies columna de agua, que eran pies columna de agua, contra cuánto nos daba en el software. En el software de esos 537 a nosotros nos daba 646. ¿Por qué? Por la diferencia de las fricciones, de los accesorios, de la rugosidad de la tubería, todo lo que sí considera el programa y nosotros no. Después,
En el teórico, nosotros calculamos la potencia del rodete. Entonces, eso lo hacíamos a través de nada más saber el peso específico del agua, saber el caudal, que lo transformamos de galones por minuto americanos a pies cúbicos por segundo, y saber la altura que acabamos de determinar, que ya tenía un error de 100 pies columna de agua. Bueno, con eso y mi factor de conversión obtendría la potencia del rodete. Teóricamente aproximadamente 6.7 HP. En el software, ¿cuánto nos da? Bueno, si yo lo hago en el software, estamos hablando de 8.16 HP. Entonces también estamos hablando de más de un HP de diferencia, de error, ¿no? Y luego ya viene la eficiencia, cosa que necesito para saber el motor eléctrico. Normalmente las bombas están entre 60 y 80 de eficiencia, dependiendo la bomba. La mayoría de los libros calculan con un 70. Si no saben qué bomba es, le ponen un 70. Entonces, ¿qué haces? Tú tomas la potencia hidráulica del rodete y lo divides entre esa eficiencia. Entonces, si yo tomo los 6.75 y lo divido entre el 70%, el motor eléctrico que debería de llevar es de prácticamente 10 horsepower. Si yo hago lo mismo, una analogía, contra lo que me está diciendo el programa, lo que ahí se alcanza a ver, igualmente lo indico aquí, pues yo tomo el 8.17 HP, considero que sean 70% de eficiencia. Oye, ¿el programa puede saber la eficiencia? Sí, pero necesita más datos de la bomba. Así nada más con el caudal no. Entonces, bueno, tendrás que investigar qué eficiencia tiene, divido, y el motor eléctrico es prácticamente de 12 HP. Entonces, lo que quiero que veas es que sí es buena la teoría, claro que sí, pero necesito más datos para poder homologar lo que se parezca a lo que yo encontraría en un software comercial. El software comercial calcula muchas cosas más de las que nosotros calculamos, y ahí lo puedes ver, y ahí sí ya es significativo. Esto es con las teorías que vimos. Necesitamos más datos en este ejercicio para poder igualarlos, ¿vale? Ese es el primer análisis. ¿Alguna duda? Bueno, hay que hacerlo, ¿no? En el programa, hay que explorar el programa, hay que conocerlo. El proceso es lo que quería que vieras. Y el segundo no viene en tu presentación, pero la diferencia que yo le veo, por eso lo agregué, no lo tenía considerado, pero vale la pena. ¿Qué pasa si yo le agrego una bomba que ya conozco? Entonces aquí tenemos un sistema similar, tengo un repositorio, una bomba, una tubería y un elemento de descarga. ¿Qué cambia? Que aquí sí me dicen qué bomba es. Esto es lo que cambia, me dicen la característica de la bomba, y aquí bueno, que el análisis que hace dice, vamos a analizar el flujo de la bomba contra la curva característica de la bomba, lo que vamos a hacer. Y para eso aquí dice que el sistema se va a resolver a través de ver la diferencia o las mentiras entre la curva y la altura. Eso es lo que quiere saber. Y para eso establece el punto óptimo, cuál sería entre esas diferencias, si sabemos que la bomba está en una posición de menos 2 pies y la altura son 15 pies. Entonces estoy de 15 a 2 pies, la diferencia son 13 pies. Entonces eso es lo que me está diciendo, claro, lo demás está en el ejercicio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que yo veo y lo que se me hace muy bueno del programa? Que en el programa, si tú estableces el flujo del agua, ¿cómo es? Por ejemplo, otra vez agua, pero que fuera a una temperatura mayor, ahí está 68 grados Fahrenheit. Entonces simplemente elijo la temperatura a la que está, creo mi bomba, y aquí viene lo interesante, aquí sí me dicen qué bomba van a usar, porque lo dice el ejercicio. Quieren usar una bomba que es una bomba 4x3. ¿Qué quedamos que significaba eso? La succión y la descarga. El diámetro de succión y diámetro de descarga de la bomba. Y el último elemento dice guión 8. ¿Qué era el 8? El diámetro del rodete. El diámetro del rodete de trabajo. Eso, sí se aprendió eso. Aquí sí me dice la bomba. Es una bomba de 4x3, no era de 2x2 como la que vimos, o de 3x3, mismo diámetro, no es diferente succión y descarga. Me dice el diámetro del rodete y me dice adicionalmente cómo va a estar trabajando la bomba. Se refiere al sistema eléctrico. El rango de operación es 1475 RPM. Ese es lo único que yo pongo en el software para poder seleccionarlo. Dime la marca de la bomba o la identificación de la bomba y la velocidad máxima de operación, y con eso no necesito ni siquiera que me des el caudal. Nada más dime la bomba y con eso él va a encontrar solito el programa de su base de datos, que lo vamos a hacer. Me va a dar la columna de caudal, primer columna izquierda, la columna de altura de cabeza, que ya lo identificamos, que es lo que hacíamos en el Excel. Me va a dar la curva de eficiencia de la bomba y me va a decir la altura requerida según el proveedor, la NPSHR requerida. Y obviamente me va a dibujar la gráfica.
Entonces de ahí lo va a tomar y simplemente estos modelamos tanque de entrada, tanque de salida, la tubería de entrada, tubería de salida, la bomba, le decimos es esta bomba y el software automáticamente lo calcula. Entonces pues lo vamos a ver. Yo dejé nada más aquí como referencias para el que lo quiera realizar, pues los datos, el dato del agua, el dato de nuestro tanque, como puedes ver aquí está a 2 pies, no se alcanza a ver, 2 pies de la referencia a la altura del espejo de agua, son 2 pies. La bomba ya dije cuál es, pero aquí lo indica de todos modos. Y nada más tomar en cuenta que el repositorio que está en la parte superior del tanque, no en la inferior, está a 50 pies de longitud o de distancia, eso lo indica aquí, y el diámetro es de 3 pulgadas. En el anterior usamos 2 codos a la descarga y 1 codo a la succión. Aquí no, aquí vamos a usar, la cisterna va a tener un reductor como si fuera una tobera. Entonces va a tener un elemento de descarga y un elemento de succión, pero no son codos, son accesorios. Y esos aparecen como aquí dice entrada o proyector de entrada para la tubería. En realidad lo conocemos nosotros como, o yo lo conozco como si fuera una tobera con reductor, le llaman, un reductor o un cople. No es un niple como tal, porque el niple tiene el mismo diámetro roscado, y aquí no, aquí son diferentes diámetros. Entonces vamos, lo comento por el simbolito, eso es lo que cambia. Ahorita lo voy a aperturar y no te pongo resultados porque lo vamos a ver aquí directamente en el software. Entonces pues vamos a verlo en el programa. Voy a borrar este que hicimos de prueba, abro mi PyFlow y directamente voy a aperturar mi archivo para que no me entretenga tanto. Al cabo ya vimos cómo se hace, porque ya con eso deberíamos de entender el proceso y ya lo demás pues nada más es identificar nuestro modelo. Eso ahorita lo vemos. Que sería este ejercicio. Siguiendo el procedimiento que ya te mencioné, lo primero sería unidades imperiales. Segundo, establecer el flujo, cargar el fluido, ahí cambié el fluido, es agua 68, ya aparece porque yo ya lo había hecho, pero tú tendrías que ir aquí y buscar agua y buscar 68, que aquí está, 68 grados Fahrenheit, doble clic para que lo asigne en la parte superior o darle aquí en transferir y guardar. Este es el procedimiento. Después, ¿qué harías? Pues tomarías un tanque este de aquí y lo pondrías en la zona gráfica. Te voy a dar doble clic para ver los datos. Dijimos que está sobre el nivel de la referencia o de la tierra donde está instalado, a 2 pies se refiere. Está en 0, pero el espejo de agua está a 2 pies de alto. Eso es lo que dice aquí. Entonces el 0 indica que está a nivel de la referencia y el 2 después de la arroba indica que de ahí a la altura son 2 pies. Ese es el primer elemento. El segundo sería poner el nodo. Ahí está el nodo está en 0, está al mismo nivel. Voy a establecer después con este iconito el vector, ya lo hicimos. Sería del tanque al nodo, es este vector que estoy señalando, que sería la tubería. Y la tubería ahí sí le vamos a poner nosotros 2 valores. El primero, la longitud de la tubería, 50 pies. Y el segundo, el diámetro. El diámetro no lo dice el ejercicio, pero aquí lo estoy declarando, es de 3 pulgadas. Tendrías que ir aquí y buscar aquí el dato de 3 pulgadas y darle doble clic y salvar, como lo hicimos la otra vez, 3 pulgadas. Ya está aquí declarado, dice 3.068 porque es el diámetro interno, ¿vale? Y después de eso me da la rugosidad, me la da por default, no le cambio el material, ya tenemos la tubería. ¿Qué me faltaría? La bomba, esa la adicionas aquí, igual que el valor del elemento de descarga, que no es un codo, Entonces vamos a ver el accesorio de esta tubería. El accesorio es este que está aquí, no es el codo, y aquí aparece como accesorio de proyección de entrada o tobera divergente. Ese estableces aquí que es 3 pulgadas y lo buscas, el iconito es este de aquí, a ver si se alcanza a ver. Luego no nos da la barrita aquí, el scroll, ¿no? Se mueve, es demasiado sensible. Pero bueno, en teoría tú le pones aquí 3 y te selecciona todos los de 3. Quería nada más moverme tantito, pero se movió mucho para poder ver este iconito, este que está aquí. Es este el que usaríamos. Estoy señalando. ¿Por qué no lo uso desde aquí? Porque si yo uso el que viene aquí del lado derecho, me va a preguntar el radio que tiene aquí este reductor y me va a preguntar el diámetro interno. Esas características no las sé. Yo sé que embona con la tubería que viene de 3 pulgadas, pero no conozco el detalle de cómo reduce
Entonces por eso no utilizo ese icono, me voy directamente a buscar el tamaño estándar, que es de 3 pulgadas, y doble clic nada más y aceptar. ¿Sale? Y con eso él está seleccionando las características geométricas y las pérdidas por fricción. Y el otro elemento es la bomba, y ahí es lo que cambia, ¿eh? Seleccionamos la bomba, y aquí lo que yo hice fue cambiar el icono para que se parezca al que estaba ahí. Aquí donde dice icono originalmente estaba este de aquí, este. Lo cambié por la bomba que estamos usando, una bomba centrífuga. Tú simplemente le dices salvar iconito, y lo único que habilito es aquí donde dice abrir base de datos de bombas. Claro, si no está bien instalado tu programa, este no se va a habilitar jamás, ¿verdad? Entonces aquí lo abres y buscas en la unidad que estamos hablando, galones por minuto americanos, y vas a buscar el que dijimos, 4 por, ¿dónde está aquí? 4 por 3 guión 8 a 1475, ¿vale? Que es la velocidad de operación. Le dices adicionarlo o seleccionarlo, y aquí va a aparecer las características. Simplemente le das seleccionar y va a cargar todos los datos que estás viendo ahí. ¿Qué datos son? Bueno, pues podríamos detenernos leyéndolos todos, ¿verdad? Pero te va a dar, el catálogo es general, la manufactura es genérica, porque puedes poner de qué material es cada componente de la bomba. Es una bomba de entrada-salida o de succión-descarga, centrífuga. La velocidad del motor eléctrico, 1500 RPM, viene el motor, sus características de tamaño, y la velocidad mínima y máxima de la bomba, no del motor, de 750 a 1475 RPM, tamaño del impulsor o el rodete, mínimo y máximo de 6 a 8.3, carga la velocidad mínima y máxima que tenemos en el sistema del motor, y me da aquí una nota de cómo trabajan esas bombas. Carga la columna automáticamente de la curva característica y la gráfica. Entonces lo único que tú tienes que hacer aquí es darle en salvar bomba en la tubería, aquí en la parte inferior, donde estoy señalando, salvar bomba en la tubería, y automáticamente la va a cargar aquí con los datos. ¿Y qué nos faltaría? Pues nada más establecer el segundo tanque. Tomamos el tanque, lo instalamos ahí y ponemos los datos si es que hubiera algún dato. Si me dicen, oye, no conozco la profundidad del tanque, pues le pongo 0 aquí. Si conozco la profundidad, la pongo, no afecta en el cálculo, pero lo puedes hacer. Yo por este dato que está aquí, ¿a cuánto lo va a elevar? Si conozco el dato lo pongo, si no, no lo indico. Y del espejo de agua a la referencia. El primer dato corresponde a la altura de la referencia donde está el tanque, es la elevación. Y el segundo dato después de la arroba es de mi referencia, que yo tengo, que en este caso son los 10 pies que puse, contra el espejo de agua que está ahí en el diagrama, 5 pies. La longitud que voy a agregar ahí es la de otra tubería. Voy a agregar aquí otra tubería, y ya sabemos que mide lo mismo, mismo diámetro, 50 pies igual que el anterior, diámetro 3 pulgadas igual que el anterior, material AISI igual que el anterior, cédula 40 igual. ¿Y qué cambiaría nada más? Este accesorio. Así como en el otro era una tobera que convergía, ahora es una contraria. Lo vamos a ver aquí, el accesorio. El accesorio se llama EXIT-CON, o salida del contenedor, o sea, el container, pues. Entonces aquí dice EXIT-CON, salida del contenedor, obviamente de 3 pulgadas. Son los accesorios que utilizamos, tanto tobera divergente y tobera convergente, ¿no? Que así les llama este software. Y eso es todo lo que hay que hacer en el programa. Calcular y crear otro archivo para que pueda hacer un backup, un resguardo, y ya te arroja el resultado. A la diferencia del anterior, lo que yo veo es que cuando tú declaras la bomba con todos los datos, te arroja un cuadro, un resumen, te da un resumencito técnico muy bueno. ¿Por qué en el anterior no nos lo dio? Porque solo le dimos el caudal, entonces no conoce la bomba. Pero si tú le das la bomba, aparte de todo lo demás que ya expliqué en el anterior, te da esta tablita al inicio, que esta es realmente la que nos interesaría, porque nos dice en el sistema cómo está operando deficiente y nos da el motor que requerimos. Entonces ya no necesitamos leer todo lo demás, me interesa solamente este dato. Y listo. Pero en realidad podemos hacer el análisis igual que el anterior, y en el otro no nos da esta tabla, ese resumen. ¿Cuál fue la diferencia de la bomba? Entre más datos tenga de la bomba, lo demás va a ser más detallado, nos da inclusive la curva característica.
de esa bomba. ¿Y dónde estamos nosotros? Estamos aquí. Ese es el ejemplo, lo demás es igual a lo que vimos. ¿Alguna duda? Bueno, los datos aquí los puedes ver, por eso los dejamos ahí como referencia, pero tú puedes practicar. Viene ahí dentro del programa, tiene sus propios ejercicios, pero bueno, puse uno que fuera muy similar al anterior para que vieras la diferencia. Y con eso concluiríamos por hoy.